y damos inicio. Bueno, una cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su dedicación. Y hoy vamos a continuar con la lección número 4. Les cuento que no les mandé el video porque al parecer la lección 4 no tiene video. Entonces ahí llamé a todo el mundo, hablé con todos y buscaron, vieron, revisaron y al parecer no hay un video para la lección 4. Solamente para la lección 4, pero ya para las otras lecciones todo es normal. Entonces, qué, qué pena que no les pude enviar, pues no había el video. Entonces, pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el papel de los hombres y de las mujeres dentro de nuestro grupo Sembrador. Y vamos a ver que, recordando que somos el cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia cristiana, cada uno de nosotros somos indispensables en la proclamación del Evangelio, en compartir el Evangelio con los demás y participar en el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Entonces vamos a ver eso a la luz de las Escrituras. Vamos a ver cuáles son nuestros roles y cómo vamos a desempeñarlos para la gloria de Dios. Postrados a sus pies, vamos a empezar esta clase con esta oración. Señor Dios Padre Celestial, tú le has confiado la obra de tu iglesia tanto a hombres como a mujeres que invocan tu nombre. En tu sabiduría le has asignado a los hombres un rol de liderazgo y a las mujeres un rol de apoyo. Por el bien de tu reino, guía a los hombres para que ejerzan su liderazgo con verdadera humildad, donde comprendan que tienen esta posición no por una superioridad inherente, sino simplemente como un reflejo de tu voluntad. A la vez guía a las mujeres para que apoyen el ministerio con el mismo corazón humilde, reconociendo que todo servicio hecho con amor es de igual valor e importancia ante tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, al no haber un video, vamos a enfocarnos en las preguntas que coloqué en el grupo de WhatsApp. Vamos a referir a los textos bíblicos que nos tocó leer, pero ya comenzando, me gustaría mucho escuchar sus opiniones sobre este punto, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres áreas en las que se cruzan los roles del hombre y la mujer? Entonces vamos a identificarlo. Querido Julio, buenas noches, bienvenido. Adelante, hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, en el caso del hombre y la mujer, los tres roles son en el matrimonio o en el hogar, en la iglesia y en la sociedad en general. Gracias, pastor. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Gracias a Julio. ¿Alguien más tiene otro comentario? Tres áreas, ¿verdad? El matrimonio que fue instituido por Dios en el huerto del Edén, la iglesia, que somos eh, que el fundamento de nuestra fe está sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la iglesia cristiana, la comunión de todos los santos, ¿verdad? Creyentes en Cristo como su Salvador. Y la sociedad es donde nosotros somos reflectores para los demás, para que ellos vean lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Tres cosas nada más que son importantes en nuestra vida diaria. El matrimonio, como bien dice aquí, el hogar es literalmente donde están los futuros ministros, los futuros cristianos,
los futuros hombres y mujeres de bien. En el hogar los hijos nuestros aprenden la disciplina cristiana, el amor, el respeto a Dios, hacia los demás, ¿verdad? En la iglesia ponemos en práctica nuestros talentos para el servicio y el crecimiento de la iglesia. Como bien mencioné, en la sociedad servimos al Señor. Muy bien, hermanos, ya identificamos estas tres ramas, estas tres áreas, ¿verdad? Pero vamos ¿en qué se diferencian las dos primeras áreas? El matrimonio, hogar e iglesia, y de la última, la sociedad. ¿Algún comentario sobre esta parte? ¿En qué se diferencian las dos primeras áreas, matrimonio, hogar, iglesia, con la última área, la sociedad? Teresa, querida, adelante. Bueno, sería, pastor, que el matrimonio viene siendo un mandato de Dios. Bueno, Él instituye el matrimonio y el matrimonio se da dentro de una iglesia, ¿no? Casi siempre quien lleva esa ceremonia es un pastor, un sacerdote, pero viene relacionado a las enseñanzas, pues, de la palabra de Dios. Entonces, ahí podría haber en esas dos áreas esa relación de que nos regimos por las leyes divinas, por el conocimiento, porque si Dios instituyó el matrimonio, pues entonces tenemos unas ordenanzas que seguir puestas por el mismo Dios. Y la sociedad, pues la mayoría de las veces la sociedad está muy desconectada. Ya la sociedad en estos tiempos está promoviendo el matrimonio igualitario, que es entre personas del mismo sexo. Ya hay una normalización de esto, de que pues ellos son iguales y si se aman, según, pues que se casen, ¿no? Entonces eso está muy alejado de los preceptos, de los principios que se nos enseña en nuestras iglesias y obvio en nuestros matrimonios, pero no por eso vamos a dejar de inculcarle a nuestros hijos, a nuestra familia que forma parte de esa sociedad, esos valores que se están perdiendo en esa sociedad, porque muchas familias en estos tiempos dejan de hacer ese trabajo. O sea, ya la mayoría de las familias actuales a sus hijos pues ni siquiera les hablan de Dios, mucho menos los van a llevar a una iglesia. Entonces ya las familias, hay tanta familia disfuncional y la sociedad ya está muy extraviada y perdida porque ya no hay esos valores, ya no hay esas enseñanzas. Ya las iglesias, pues muchas personas que van a la iglesia cada 8 días, saliendo de la iglesia se les olvida lo que les enseñaron y pues piensan que porque ya vine a misa y me pertiné, pues ya cumplí, ¿no? Entonces, pienso que sí se diferencian, pero no deberíamos de totalmente cortarlas, ¿no? Deberíamos de entrelazarlas, esas tres, para nosotros poner nuestro granito de arena y pues mejorar y cambiar nuestra sociedad. Gracias, Teresa. Muchas gracias por su comentario, hermana. Sí, sí, tiene razón. Yo estoy de acuerdo que cada día la sociedad va perdiendo más ese respeto a Dios y a las cosas divinas, ¿verdad? Entonces, y también, como dije anteriormente, siendo el hogar, siendo la iglesia, el ejemplo para la sociedad, a veces no siempre estamos conectados en la misma página también. Como dijo usted, hogares disfuncionales donde Dios no es nombrado en esos hogares, pues si salen así de la casa y después, pues, ¿qué ejemplo van a dar al resto de la sociedad? Gracias, Teresa. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario sobre alguna diferencia? Muy bien. También vemos en los dos, en
el matrimonio y el hogar, los roles bien marcados que el Señor ha dado a través de la palabra de Dios, ¿verdad? El rol tanto para el hombre como para la mujer. Y también pues la sociedad ya no está bajo nuestro control, si se podría decir, ¿verdad? Por eso vemos cómo está el mundo, lo que está haciendo y todo lo demás. Sin embargo, el hogar y la iglesia sí son parte esencial de el servicio, el mandato que el Señor nos ha dado. Muy bien, aquí está. ¿En qué se diferencia? Ya está. El matrimonio, hogar en la iglesia se aplica el principio de cabeza ayudante, ¿verdad? Estamos hablando del hombre y la mujer. En la sociedad no se encuentra la aplicación directa de este principio. Cada quien hace lo que haga. No debemos hablar ni criticar si la Biblia no lo hace, ¿verdad? Entonces a veces por eso es más difícil que la sociedad eh, se acerque al Señor porque pues ya está bajo sus propias reglas, bajo sus propios dominios y todo lo demás. Pero el enfoque nuestro es en estas dos primeras, el matrimonio y la iglesia. Seguimos, muy bien. ¿Cómo deben interpretarse las palabras de Pablo cuando dijo, no permito que la mujer enseñe y que guarde silencio, y no es apropiado que una mujer hable en la congregación? Adelante, hermanos, hermanas, les escucho. Teresa, adelante. Bueno, pastor, no me quiero escuchar feminista, pero leo yo este versículo y muchas veces me ha hecho ruido en mi cabeza y a varios pastores les he preguntado. Así tal cual se escucha muy machista, ¿no? O sea, un tanto privatorio de los derechos de la mujer, en donde calladita te ves más bonita, ¿no? Tú aquí no hablas, tú nada más oyes, ves y callas. Yo he visto en los evangelios, Jesús siempre le dio un trato equitativo, igualitario al hombre y a la mujer. De hecho, desde la creación, o sea, el mismo Dios le dice a su hijo, creemos al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de nosotros. Y dice, hombre, varón y hembra los creó, o sea, y nos creó iguales. Jesús, hay un pasaje muy bonito cuando Marta está afanosa por quererlos atender y el mismo nuestro Señor Jesús le dice, Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanosa, no? Le reclama que María no le ayuda en las labores y Jesús le dice, ella escogió la mejor parte. Entonces, si Jesús a la mujer que acusaban de adúltera, ¿por qué no llevaban a los hombres? Si la mujer había sido adúltera, pues no creo que haya sido adúltera ella sola. Obviamente que adulteraba con un hombre y siempre era a la mujer a la que se exhibía, a la que se castigaba, a la que se señalaba. Y entonces Jesús, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, yo aquí veo la parte muy humana de Pablo, una parte muy humana en decir, no permito que la mujer enseñe. Si ustedes ahorita nos están dando este curso y nos hablan del papel del hombre y de la mujer, es porque la intención de Dios y de Jesús, cuando dijo, vayan a todas las naciones y compartan el evangelio, no dijo, solo vayan los hombres, ¿no? Entonces, por eso, no me quiero escuchar feminista, pastor, pero sí, en mi opinión, sí suena muy humano esto que él dice, porque la misma Biblia Dios utilizó a muchas mujeres. O sea, está Esther, está Ruth, está Débora, muchísimas mujeres que él utilizó para hacer su obra. Entonces, Dios nunca dijo, bueno, están excluidas las mujeres, ellas van a estar de adornos florales y el que va a hacer toda la labor va a ser el hombre. Esa sería mi opinión, Padre.
Gracias, Teresa. Y tienes razón, muy bien, y justo vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del principio bíblico, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Entonces, es más bien no hablar o enseñar de manera que se socave el papel de liderazgo que Dios ha otorgado a los hombres. Ahorita doy la palabra a Luis, a Natalie y también a Desi. Entonces, aquí vemos, en esta parte específicamente, el apóstol Pablo está hablando sobre el liderazgo, de enseñar en público, ¿verdad? De pararse un púlpito y liderar sobre un hombre. Ese es el punto principal del apóstol Pablo, conociendo el contexto bíblico de este texto. Pero vamos a profundizar un poquito más ahorita, porque estamos hablando, como bien dijo nuestra hermana Teresa, de compartir del llamamiento del sacerdocio universal, todos llamados a compartir la palabra de Dios. Pero lo que vamos a especificar es pararse en un púlpito y enseñar a un grupo de personas, a un grupo de hombres. Eso, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Adelante, escuchamos a Luis, luego a Natalie y también a Julio. Sí, Pastor, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana Teresa, solamente que tenemos que tener en cuenta que toda la Biblia es la palabra de Dios. O sea, tendríamos que partir desde esa base. Por lo cual, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo o escribió lo que escribió, ¿no es cierto? Ahora bien, también tenemos que tener en claro el contexto, por ahí ayudándonos con el contexto histórico, lo que sucedía en la iglesia de Corintios, podemos ver como que estaba limitando a la mujer a que guarde silencio. Pero el guardar silencio se refiere más a lo que estaba recién diciendo usted acerca de la predicación desde un púlpito o desde un lugar de autoridad. Pero sí se le permite a la mujer enseñar en otras áreas. Entonces, creo que por ahí eso no es que Pablo está tomando nota de algo al margen de lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Gracias, Luis. Y vamos a decir aquí, cuando el hombre y la mujer tienen el rol dado por Dios claro, concreto y sabiendo a quién estamos sirviendo, todo lo demás viene por añadiduras. Lo que pasa es que hoy en día se ha alterado tanto esos roles divinos que allá en el huerto del Edén fueron dados a Adán y Eva, y se ha vuelto un caos total. Pero si tenemos claro el principio, tenemos claro el objetivo por el cual Dios nos dio estos roles, en vez de estar peleándonos, discutiendo, en vez de estar sacando la bandera quién gana aquí, es el deseo del Señor y el objetivo del Señor es que trabajemos mutuamente, ¿verdad? En un hogar, tanto el hombre como una mujer, como la mujer. El hombre es la cabeza del hogar, pero vamos a ver lo que significa la cabeza. Ahí vienen los problemas porque el hombre no hace su rol como tal y pues de pronto la mujer también pues se molesta, se incomoda, ¿verdad? Y también ha habido, vamos a decir claramente, una mala interpretación, una mala explicación de todos estos roles que no nos han llevado al punto principal, al origen, donde comenzó todo esto, ¿verdad? Querida Natalie, le escuchamos. Gracias, pastor. Bueno, creo que eh, el versículo en sí, el versículo 12, habla por sí mismo, porque ahí vemos en Primera de Corintios 11:5 cómo se establece también el apóstol Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, que las mujeres públicamente tienen esos dones que tienen que ponerlos para la edificación de la iglesia. Yo creo propiamente que este versículo 12, Pastor Nixon, tiene que ver con la falta de sujeción. Como lo acabamos de ver y también la palabra nos enseña, el hombre es la cabeza sobre la mujer y Cristo es la cabeza de su iglesia. Entonces, si la mujer ya quiere tomar ese llamado o ese rol que le han brindado los demás hermanos dentro de una iglesia o un rol dentro de la congregación y quiere utilizar eso para crear desorden y superioridad sobre el hombre, ahí es donde hay problemas. Y el problema principal, considero yo, aparte del desorden, es el ejemplo que se está dando para aquellas personas que están viniendo nuevos a congregarse, porque entonces se le está dando a de personas que son líderes, están transmitiendo algo que no dice la palabra. Entonces ahí es donde es lo peligroso, porque ahí es donde, bueno, lo vemos en la misma palabra, sobre todo en Hechos, como cuando fue formándose la iglesia primitiva y tomaban las decisiones en el concilio de Jerusalén y todo, que tiene que haber un cuerpo propiamente que controle, que supervise, porque si no, eso se convierte en un caos. Porque la mujer tiene que prepararse, pero tiene que tener conocimiento, madurez espiritual, pero jamás podrá sobrepasar a la autoridad del líder varón que el Señor pone en una congregación. Y ahí entonces Gracias. hay que tener, gracias, pastor. Gracias, Natalie. Sí, y como, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer Primera de Corintios 11, 2 al 6, es maravilloso la imagen, ¿verdad? Dice como, ahora bien, quiero que entiendan, estamos en el versículo 3 de Primera de Corintios 11, dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, nota usted esa conexión maravillosa, no por el hombre por su propia razón o porque es hombre, nomás ya tiene ese rol de ser la cabeza del hogar, es porque el Señor así lo ha querido, ¿verdad? Ahora, como dije anteriormente, que no lo aplique, que no lo ponga bien, que se pase de avión, como decimos coloquialmente, ahí pasa otro, ¿verdad? Es una conexión maravillosa, ¿verdad? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Cuando entendemos esa unidad, que todo lo que hacemos, pensamiento, palabra y obra lo hacemos para Dios, todo lo demás sale sobrando, ¿verdad? Querido Julio, escuchamos y luego pasamos al siguiente pantalla. Adelante, Julio. Julio, hermano, no le escuchamos por alguna razón. Aló. ¿Me escucha? Ahora sí, hermano. Ok, muy bien. Es muy importante revisar en las cartas del apóstol Pablo el reconocimiento explícito de extraordinarias mujeres de Dios, como el caso de la abuela de Timoteo, Loida, su mamá Eunice, Lidia, la esposa de Sila, etc. Entonces, realmente mujeres que fueron apasionadas por el Señor, pero que fueron apoyo idóneo para la obra de nuestro Señor Jesucristo, sin quitar el liderazgo, la responsabilidad que Dios dio a los hombres. Entonces, es muy importante eso. Pablo hace un reconocimiento del rol de la mujer, del papel de la mujer en la iglesia. E incluso en el libro de Efesios nos habla
en el capítulo 5 del respeto, el amor que debemos de tener hacia las mujeres y realmente tratarlas como vasos de cristal, pero realmente ellas tienen un rol muy importante en la iglesia del Señor. Gracias, pastor, era mi comentario. Gracias, querido Julio. Totalmente de acuerdo con usted. Gracias por mencionar los pasajes bíblicos. También leyendo, como bien dijo usted, Efesios 5, 22 al 33, también vemos ahí la sutileza y la conexión que el apóstol Pablo hace con Cristo, ¿verdad? Sí, a veces las esposas piensan que el rol de ellas es difícil, el rol del hombre es mucho, vamos a ponerlo con estas palabras, el rol del Hijo de Dios, del cristiano redimido por la sangre de Cristo es mucho más difícil, porque ¿qué dice? ¿Verdad? Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, dio la vida por su esposa. A veces yo pregunto, ¿verdad? En mis clases prematrimoniales o matrimoniales decía, ¿qué eres capaz de hacer por tu esposa? Y los hombres decían, dar la vida por ellas. Decía que bueno, valientes, pero ¿qué tal si la esposa le pide que laven los platos, trapear el piso, cambiar los pañales de los chicos? Ahí ya cambiaba las cosas, ¿verdad? Querido Luis, adelante, perdone la interrupción. Adelante, hermano, lo escuchamos. Cuando Pablo refiere en el versículo 3 quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo, en ninguna forma está hablando de que Dios es superior, el Padre es superior a Cristo, sino como dice en Juan 10, 30, si no me equivoco, que dice el Padre y yo somos uno. Es decir, está dando ahora al hombre y a la mujer, diciendo, como el Padre y yo somos uno, así el hombre y la mujer deben ser uno. Gracias, Luis. Excelente, excelente acotación. Muy bien, entonces ahí estamos viendo los roles de Dios, nuestro Padre Celestial, Creador, y los roles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. Para nada son inferiores, todo lo contrario. Entonces es lo mismo con el hombre y la mujer. Allá cuando empezó todo este rollo, fue allá en el huerto del Edén. Recordamos la historia en Génesis, cómo estaba el hombre, estaba solo, ¿verdad? Adelante, Desi. Adelante, hermano. Pastor, quería acotar ahí, justamente eh, el tema es que Dios en su santa palabra, lo que nos quiere manifestar a nosotros es lo que justamente está en su palabra, sino de que nosotros como de repente aquí se toca un tema, como dijo la hermana en el primer momento, dijo yo no soy feminista, entonces se toca un tema de la sociedad ya la sociedad ha dispersado por otros lados, ha malinterpretado las cosas, entonces decimos que ya que al momento de decir la mujer esté sujeta al hombre, entonces ya decimos, no, no puede ser posible que la mujer esté bajo del hombre, ¿no? Porque ya suena como que la mujer está a un nivel inferior del hombre. Y no es así, no es así, porque Jesús se humilló, Jesús siendo Dios, se humilló a ser siervo, a ser esclavo, para ser glorificado. O sea, y él mismo dice, ¿no? Si quieres ser primero, sé el último. Nos demuestra su sencillez, su entrega a lavar los pies de los apóstoles antes de ser entregado. O sea, denota una manera en donde cómo debemos ser nosotros. Y nosotros ahora estamos diciendo el por qué, ¿no? Ahora, una cosa bien clara, si el hombre es cristiano, el hombre sabe que está bajo está sujeto a Dios que es la cabeza.
Entonces, si la mujer está sujeta a él, nunca el hombre va a tratar mal a esa mujer, la va a tratar como dice la palabra, como vaso frágil. Entonces se va a dar las cosas como deben ser, sin estar pidiendo la supremacía uno y el otro. No, es una sola. Entonces, por decir, dice la palabra también, ¿no? Que por decir, la cabeza no le va a decir al pie, yo soy más que tú. O sea, Ujú. todos conformamos un solo cuerpo, ¿no? Solo que uno tiene ¿cómo podría decir? Un rol diferente al otro. Tengo muchas cosas para aportar, pastor, pero ya realmente Gracias, que hermano. podría seguir hablando. Gracias, Gracias, gracias. gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces ya estamos llegando al punto principal de esta historia, ¿verdad? Todo comenzó en el huerto del Edén. La historia comienza que el Señor le dio la autoridad a Adán para que ponga nombre a los animales. Dijo, no, eso está bien que el hombre esté solo, y le dio animales. Y al fin no encontró Adán ayuda en ninguno de esos animales. Y el Señor hizo que Adán cayera en un sueño, y de la costilla sacó y lo formó la mujer, ¿verdad? ¿Y cómo fue la reacción cuando Adán vio a Eva? ¿Se acuerdan la reacción? ¿Se acuerdan qué dijo él sin saber dónde había salido la Esta, Eva? dijo, esta varona es de mi costilla, algo así dijo él, ¿eh? Hueso de mis Dijo, huesos y carne de mi carne, y será llamada. ¿Cree usted que ese momento Adán vio en Eva como una oportunidad para darle palo, para esclavizarla, para sumisarla, y todo lo que la sociedad y el diablo ha pintado y está diciendo que haga hoy la sociedad? Yo no creo, ¿verdad? Ese momento todo había paz. Todo lo demás fue fruto del pecado. Y ahí mismo después, ya en el capítulo 3, vemos lo que pasó, ¿verdad? Eva, vamos a ponerlo así porque estamos hablando ahorita de ella, tomó el rol de hombre, de liderazgo, y se puso a hablar con la serpiente, ¿verdad? Y se comió la fruto prohibido porque era apetecible, ¿verdad? Y después le dio al hombre, y el hombre no hizo su rol desde el principio, ¿verdad? Comió nomás, ¿verdad? No le puso preguntas, no puso excusas, no puso nada, se comió absolutamente nada. De ahí comenzó todo, ¿verdad? El pecado es el que pone las diferencias de los roles, pone rivalidad entre esos roles maravillosos que el Señor nos ha dado. Es el Satanás quien pone pereza, que seamos negligentes con los roles que el Señor nos ha dado. El matrimonio, como dije anteriormente, en el hogar comienza todo. Si un hogar está a los pies de Cristo, estudiando diligentemente la palabra de Dios, si el líder, como el hombre, como cabeza de su hogar, no es el hombre líder, es aquel que va a trabajar todos los días, 6 días a la semana, y el día séptimo o sexto, el día viernes, vamos a ponerlo así, viene con la plata y lo pone en la mesa y dice, aquí está. Líder, un hombre, la cabeza del hogar es aquel que se sienta a los pies de Cristo y junta a su familia y ora con ellos, medita la palabra de Dios, habla, conversa, escucha, ¿verdad? Ese es un líder ante los ojos de Dios, que les enseña a sus hijos quién es el verdadero padre, qué espera el Señor de sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo quiere el Señor que sus hijos caminen en la sociedad siendo espejos para los demás? Ese es un hogar, y ya no vemos mucho de eso hoy en día, ¿verdad? De los hombres por allá haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Las esposas, las mujeres también, no
escuchando la voz de Dios, sino la voz de la sociedad, de la gente que no siempre nos dan buenos consejos, ¿verdad? Entonces el fundamento no ha cambiado, el principio bíblico está allí, el hogar fue fundado por Dios allá en el huerto del Edén. De Adán y Eva nacieron los hijos, de Adán y Eva nació toda la sociedad y de ellos venimos nosotros también, claro, con defectos, pero nuestro Señor Jesucristo, a través de su promesa que Dios hizo a los primeros padres, tenemos la salvación. En la iglesia, aquí ya vamos viendo un poquito más los roles que cada uno de nosotros tenemos. Aquí, como decía nuestra querida Teresa, no es que vamos a estar calladitos en la iglesia. Aquí el Señor nos ha dado diferentes dones para que los usemos. Las mujeres tienen dones tan maravillosos, tan preciados, tan como un tesoro, ¿verdad? Que nosotros no tenemos. La habilidad de enseñar a los niños, la habilidad de contar historias, la habilidad de organizar para que los niños los escuchen. Si un hombre estuviera tratando de hacer que los niños estén organizaditos, pues salimos corriendo, ¿verdad? Tienen esos dones con la música, con organizar el servicio para la iglesia, el cantar. Si fuera así que las mujeres estuvieran calladitas en la iglesia, no habría coro, no habría cantantes, no habría músicos, ¿verdad? Querido Javier, adelante. Muy buenas noches para todos mis hermanos. Dios me los bendiga grandemente. El tema es interesante. De hecho, me he encontrado con algunas preguntas, ¿no? Con relación a ello. Ujú. Cuando Pablo envía y que la mujer debe callar, pues, y no estar por encima del hombre, hay que mirar lo que se ha estado diciendo, es el contexto en el que se escribió, ¿no? Por ejemplo, si vemos los evangelios, digamos que Mateo y Juan le escribían a la audiencia judía, entonces utilizaban el vocabulario según los judíos pudieran entender. Sí, digamos, Marco y Lucas escribían a los gentiles, o sea, utilizaban ciertas palabras, sí, que ellos pudiesen entender, como por ejemplo cuando se referían a los recaudadores de impuestos que colocaba Roma, digamos que como se referían algunos a ellos, eran unos ladrones, eran unos bandidos, o sea, porque para ellos desde su ángulo lo miraban así. Pero entonces Pablo, esto me recuerda o me lleva a otro texto, el de Hechos 16:31. Nosotros miramos eso cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que el carcelero se iba a matar y él vio que pensó que se les habían escapado. Y Pablo le dice, no, tranquilo, que aquí estamos, aquí, enciende las luces, que aquí estamos. Ujú. Y ya luego él se postra delante de ellos y Pablo le dice, si tú crees en el Señor, serás salvo tú y tu casa. Es decir, que para los judíos, la iglesia primitiva, eh, el hombre era la cabeza, ¿sí? Si el hombre creía o la religión que elegía el hombre, la familia debía seguirlo, ¿sí? Luego la historia nos cuenta que fueron a la casa, oraron por su familia y por todos, ¿sí? Entonces Pablo llega y dice, pues, o sea, según pues para los judíos, o sea, el hombre es cabeza y por ende el hombre debe guiar a la familia, humanamente hablando, pero esto no le quita el valor a la mujer, no desmerita a la mujer, ¿sí? Porque pues bien sabemos nosotros que Dios es un Dios de orden y Dios no se equivoca, ¿sí? Y el hombre y la mujer se complementan, ¿sí? No vamos a decir la perfección, pero sí, digamos, hacen algo correcto, que es lo que dentro del plan de Dios. ¿Sí? Y yo tengo un testimonio particular. De hecho, en mis inicios, mi esposa fue la que me habló a mí del Señor. ¿Sí? Ella fue la que me habló y me comentó acerca de la palabra. O sea, que Dios la utilizó a ella y Dios utiliza a muchas mujeres. ¿Sí? Pero entonces, lo que yo puedo, pues, digamos, rescatar es que eh, Dios tiene todo en control y todo está dentro del propósito de Dios. Sí, a Dios no se le escapa nada. Ya hay que mirar de pronto el contexto, el por qué Pablo lo dijo, a qué audiencia en ese entonces se le estaba dirigiendo, ¿sí? Y cómo nosotros podemos aplicarlo hoy a la actualidad, ¿ya? No de pronto denigrar ni
sino que ver con qué Dios nos quiere mostrar a través de este texto y cómo podemos hacer de que avancemos unidos, pues, sin que la mujer se sienta inferior, y pues sí. ¿Sí? Gracias, Javier. Muy bien. Excelente. Entonces, muy buenos comentarios. Entonces, finalmente vamos a llegar al punto que estamos tratando de llegar. Estamos hablando de el rol del hombre, el rol bíblico del hombre y la mujer. El principio bíblico no ha cambiado. Es lo mismo. El Señor exhorta al hombre a seguir fielmente haciendo su rol de cabeza de su hogar, cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, que vayamos viendo en la sociedad que eso no se cumple, pues es otra cosa, pero el principio bíblico no cambia, ¿verdad? Muy bien, aquí está, como dije, la sociedad ya es un poco más difícil. En la sociedad escuchamos voces, escuchamos cosas que van en contra de la palabra de Dios, que a veces nos hacen que nos quedemos un poco con preguntas en vez de tener respuestas concretas. Muy bien, ya hablamos un poquito de esto. Como dijimos anteriormente, no es un silencio absoluto, ¿verdad? Es más bien no hablar o enseñar de manera que se socave el papel de liderazgo que Dios ha otorgado a los hombres. Eso es lo que el apóstol Pablo. Y como dijeron, en, en Corinto también había problemas serios en la congregación, había un desorden absoluto, cada quien hacía lo que hacía. Como dijeron ustedes aquí, es un Dios de orden. Todo lo contrario, aquí todos somos llamados a compartir el Evangelio, como bien dijo Javier, un ejemplo concreto que haría de mi esposa, yo también sin mi esposa, un regalo de Dios, apoyo idóneo para mí, siempre apoyándome, siempre fortaleciendo. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores, nuestras amadas esposas nos conocen, ellas saben cuando estamos tristes, ellas saben cuando estamos sufriendo, absolutamente todo, ¿verdad? Y también, ya vamos a hablar ahorita más adelante de los dones, los talentos que tienen nuestras esposas, las mujeres, son maravillosas administradoras de las finanzas. En mi caso personal, agradezco al Señor por mi esposa, bien sabia con las finanzas. Entonces, damos gracias al Señor y como dijimos anteriormente, nos ayudamos mutuamente. Somos partes del cuerpo de Cristo, como bien usó el apóstol Pablo, el cuerpo humano, partes indispensables que giran en un compás y en una armonía maravillosa. Muy bien, vamos a avanzar un poquito con estas preguntas. ¿Qué les diría a quienes interpretan que estas secciones solo se aplican al tiempo y a la cultura de la época de Pablo y no son obligatorias para nosotros hoy en día? ¿Qué le dirían ustedes? Querida Teresa, adelante. Pues la misma palabra de Dios menciona que el tiempo pasará, pero su palabra No se no. escucha. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, le echamos un poquito Ahora sí, más. ya. Muy Adelante, bien. hermana Teresa. Sí, bueno, la misma palabra de Dios menciona que el tiempo pasará, pero su palabra no pasará. Esta permanece para siempre. Entonces, pues es a todos los tiempos. Esa palabra de Dios permanece para siempre, es de que nunca va a estar obsoleta. Entonces, eso le diría. Gracias, hermana querida. Muy bien dicho. ¿Alguien más? Muy bien. Y aquí está el principio bíblico que dijo Teresa, que nunca va a cambiar, el orden de la creación. Eva fue creada para ser la compañera y ayuda de Adán. Ellos debían complementarse, ¿verdad? En un rol divino que humanamente no la vamos a poder explicar con palabras humanas, pero que los resultados son maravillosos.
Por eso hay tantos pasajes bíblicos que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo ser. Ya no serán dos, ¿verdad? Sino una sola carne. Lo que al hombre le duele, la esposa siente, ¿verdad? Y viceversa, cuando hay alegría, toda la familia, el hogar se alegra, ¿verdad? Ninguna implicación de inferioridad de parte de Eva o superioridad de parte de Adán, ¿verdad? Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, ellos no estaban pensando, discutiendo, noches sin poder dormir, diciendo, oh, tú eres más importante, yo soy más importante. Absolutamente nada. Ellos tenían la mirada fija en Dios. A quien los servía era Dios. Lo propio con nosotros, ¿verdad? Dios ha indicado que su palabra inspirada, que este patrón de cabeza ayudante debe repetirse en el matrimonio y en la iglesia. Lo que Dios ordena siempre es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí estamos, Dios de orden, siempre vamos a dar la honra y la gloria a Dios. Entonces, mi pregunta personal sería para tanto hombres como mujeres, ¿a quién estamos sirviendo cuando estamos compartiendo la palabra de Dios con otros, cuando estamos participando en nuestras congregaciones y en nuestros grupos sembradores? ¿A quién estamos sirviendo? A Cristo, nuestro Dios. A Cristo, amada Natalie. Muy bien. Y cuando servimos a Cristo, ¿cómo es nuestra actitud? Cuando servimos a Cristo, ¿cómo es nuestra actitud? Con amor, con agradecimiento, con entrega y sobre todo sujeción a obedecer su palabra. Humildad, obediencia, ¿verdad? Humildad, Cuando hay humildad, ¿verdad? No hay obediencia. arrogancia. No hay arrogancia, no humildad, porque le servimos a Él con excelencia y obediencia, una obediencia no para ser exaltado por el hombre, una obediencia en agradecimiento y en amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén, hermana querida. Y si un hombre cristiano sirve con alma, corazón y vida a su Señor, será como un farol, será como una luz, como un imán, como un panal de miel que todo el mundo quiere estar a su lado, ¿verdad? Y ahí incluyendo a su amada esposa. Si una mujer cristiana sirve a Dios sobre todas las cosas con la mirada fija en Cristo, el autor y perfeccionador de su fe, todas las voces, todas las miradas del mundo no van a tratar de distraerla de la meta fija que tiene en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos bien marcados esos a quién estamos sirviendo, quiénes somos, qué ha hecho Cristo por nosotros, pues vamos a servir al Señor con alegría, con gozo, y tanto el hombre como la mujer, el hombre cristiano, el Hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, hará fielmente su rol como hombre, servirá a Dios, servirá a su hogar, servirá a su iglesia y servirá a la sociedad con alegría y con gozo, con conocimiento bíblico, no solamente por hacerlo, sino porque ese ha sido el rol divino que Dios le ha dado, ¿verdad? ¿Por qué Dios le ha otorgado a los hombres el papel de liderazgo y, a ver aquí, liderazgo en la iglesia? ¿Y cuándo esto se vuelve problemático o podría llegar a serlo? Cuéntenme, hermanos y hermanas, aquí. Especialmente la segunda parte. La primera parte vamos a ponerlo que es por la voluntad de Dios.
Dios es mucho más sabio que nosotros. Él sabe por qué lo hizo. Pero la segunda parte sí vamos a hablar. ¿Y cuándo esto se vuelve problemático o podría llegar a ser? ¿Qué pasa con el rol que Dios le ha dado al hombre y no lo aplica de forma bíblica? ¿Qué provoca? ¿Qué produce? Pastor Nixon, bueno, lo primero que provoca es confusión, una distorsión de la palabra, porque los hermanos, las hermanas que están bajo, o sea, ese rebaño que está bajo la dirección de ese líder, ven que lo que está en la palabra no es lo que ven en el desarrollo, tanto ya sea en el púlpito como en la actividad, en las actividades de adoración o de administrativas de una congregación. Entonces, no ven la sujeción de ese líder, por lo tanto, muchos entonces no van a seguir ese ejemplo de sujeción, porque si el líder no se eh, sujeta a Dios en el cumplimiento de amor, de agradecimiento, de servirle a Dios como Dios nos indica en su palabra, que es la sabiduría de lo alto. Dios, por eso esas normas están ahí, igualmente cuando pide para obispos o los diáconos. Entonces, eh, ¿qué está enseñando? Si el líder no se sujeta a lo que Dios dice, a Dios, pues eh, por ende el resultado va a ser que esa rebaño o esa grey no se sujete a él. Gracias, Natalie. Javier, hermano, adelante. Amén. Sí. O sea, lo importante o lo principal es anunciar a Jesucristo, o sea, hablar del evangelio, ¿sí? Es decir, que de pronto nosotros, digamos, como líderes, no debemos ser los protagonistas. Lo digo porque mire que observaba pues un video donde pues alguien de otra congregación, o sea, todo lo que observaba yo es que de entraba por una puerta, una puertica, salía, digamos, como al púlpito o atrio, anunciaba pues un mensaje y por ahí mismo, por esa puertica, volvía y salía. O sea, no ejerció en ningún momento como ese contacto con el pueblo, con la gente, con la comunidad, ¿no es cierto? Pero desde abajo lo veía la gente pues como que, uy, aparentemente no un superhéroe o algo. Entonces, bueno, yo decía, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? Si se supone que como líder nosotros tenemos que darnos al pueblo, ¿sí? Llevar ese mensaje y que ellos vean, si van a ver la imagen de Dios en nosotros, pero que vean esa imagen en el amor, en la misericordia, en el servicio, en la hermandad, o sea, en todos esos atributos, en todas esas cosas buenas, ¿sí? Que lo vean reflejado, ¿no? Y obviamente es el evangelio que es el que ayuda a que las personas nazcan de nuevo. Y también escuchaba por otra parte alguien también, predicador, que hablaba acerca de la liturgia, que lo que estaba matando, digamos, a la iglesia o algunas iglesias, congregaciones, era que habían sacado la liturgia de los servicios y no, o sea, él decía que la liturgia les ayudaba como a tener una concentración más en o sea, perdían más bien ese protagonismo los que están allá arriba y más bien se concentraban y llevaban a la gente a que pensaran en las cosas de Dios y se acercaran más a Dios, ¿ya? Entonces, yo junté todo esto Sí, y sí, sí. para uno el realizar un liderazgo, o sea, el centro debe ser Jesús, el Evangelio, porque nosotros no convencemos, es Dios. El Evangelio se encarga de quitar y de poner todo lo que hace falta. Gracias, gracias, querido Javier. Escuchamos a Luis. Adelante, hermano. Sí, no, mirando un poco también lo que estaba puesto acá en la pantalla, coincido plenamente, ¿no?
muchas veces termina siendo, en lugar de un siervo o un sacerdote, termina siendo una persona dictador, una persona que abusa del poder o del privilegio de servir, que se transforma en un poder. Y eso transforma en las personas una rebeldía hacia la persona en principio y pareciera ser que uno es rebelde a la palabra de Dios. Pero el desafío es poder tratar siempre a aquel que está en un lugar de servicio, recordarle o recordarse que no está en un lugar de poder, es un lugar de servicio. Gracias, Luis. Bien dicho, hermano. Sí, sí, sí. Y tenemos que decir tristemente que los atropellos, la falta de aplicación bíblica sobre el rol del hombre y de la mujer, tristemente han sido los más devastadores en las iglesias, ¿verdad? El abuso de poder, el abuso de ese liderazgo mal intencionado, de ponerle al líder como en un lugar de alta estima, ¿verdad? Sin importar el costo de la gente. También las mujeres han sido víctimas de ese mal liderazgo, de esa dictadura, de ese atropello al no permitirlas que compartan sus talentos, que desarrollen sus talentos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque ustedes tienen el bendito privilegio de ser líderes de su grupo. Y usted sabe que a veces cuando uno es líder, viene Satanás, está allí y está diciendo, ahora es tu turno, mira cómo eres, mira cómo has logrado lo que has avanzado, ahora puedes tratar de esta forma, pero en esos momentos siempre vamos a tener presente a quién, a Jesucristo. ¿Cómo sirvió él? Vino a servir, sirvió, ya mencionaron ustedes, lavó los pies de sus discípulos, pero a lo largo de su ministerio, su servicio, su ministerio era servir a todo el mundo. Entonces ahí pedimos que el Señor nos dé esa fortaleza, esa humildad para ser siervos de Cristo y no como dictadores, usando la palabra de Dios como una, no sé, una tarima para decir y hacer lo que queramos. Adelante, Natalie. Sí, Pastor Nixon, que también puede darse el caso, no necesariamente de ese liderazgo, ¿verdad? Totalitario y que quiere hacer absolutamente dominar todo, digamos, lo de un servicio o en una congregación. Está también aquel liderazgo que llega a ser eh, indiferente a las necesidades del pueblo y también negligente porque por temor, por temor a que las personas se vayan, o sea, perder feligreses, creyentes, empieza a delegar sin cuidar qué líderes está poniendo, qué líderes está llamando a ministrar en el servicio o dentro de la iglesia y entonces eh, más bien está, o sea, lo contrario, están los que quieren dominar todo y mandar y dominar y está el otro también porque se da que no hacen nada, que no vigilan, que no supervisan y ponen a otros a que lideren a la libre, decimos aquí en Costa Rica, pastor. Gracias. Gracias, Natalie. Tiene toda la razón. Son cosas que siempre a la luz de las escrituras vamos a mantener ese balance, ¿verdad? Celosos, siempre celosos por la palabra de Dios, lo que Él nos ha enseñado. Y queremos también quienes van a estar a cargo de guiar a otros hermanos y hermanas que estén capacitados para hacer lo mismo. Muy bien. Seguimos. Entonces, las mujeres deben ayudar a los hombres a que desempeñen su liderazgo en la iglesia.
¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Y hay algunas pistas. Ya mencioné alguna de ellas. Adelante, Javier. Sí, mire que a mí me pasa algo curioso. La verdad, yo he visto pues que en mi caso, ¿no? Hablo de mi esposa, ella tiene, digamos, como esa facilidad para convocar e invitar y convencer a la gente, ¿sí? De hecho, vamos a hacer una reunión. Ella me dice, ah, no, mijo, aquí vamos a invitar. Le digo, no, pues invitemos. Y ella va, ¿sí? Y cuando yo veo, digamos, que me tiene la casa llena de gente, digo, ay, mami, pero ¿cómo hizo? ¿Ya? Y en el caso de uno como hombre, es como más reservado, como que más, ¿sí? A ver, hay algunos hombres que de pronto, igual esa coraza nos la quitamos, ¿no? Pero no nos gusta que nos digan que no, ¿ya? Y no le da como pena, como una mezcla de cosas, ¿no? Y en ese sentido, mi esposa, no, ella va, ¿ya? Y, o sea, en esa parte de convocatoria, de invitar, y para lo que estamos haciendo, buenísimo, buenísimo. Gloria a Dios, Javier. Qué bendición maravillosa. Mire esa bendición dentro de su grupo y no está para que ella llevarse ¿verdad? La gloria o algo, sino es para el equipo, para los dos, para la gloria del Señor, ¿verdad? Y si hay algo que usted hace compartiendo la palabra con la gente, ella va a sentirse feliz, gozosa. El sueño de toda esposa, de toda mujer, es que su esposo esté en los caminos del Señor. ¿Qué mujer se va a quejarse por estar? Bueno, puede haber alguien que se queje por estar porque su esposo está en la palabra de Dios, en las cosas del Señor. Ese es un regalo tan maravilloso para nosotros y nosotros también, estar en la misma página. Muy bien, aquí está. Algunas mujeres son excelentes administradoras y pueden atender las muchas necesidades administrativas de una congregación en crecimiento. Bendecido sea el Señor por esa ayuda. Otras mujeres tienen gran capacidad para conectarse con los niños y con los jóvenes. Serían de gran bendición para el ministerio del grupo de niños y jóvenes, ¿verdad? Cosas concretas que estamos haciendo aquí en alguna congregación. Y si ustedes están compartiendo la palabra de Dios, lo que están haciendo, está haciendo para la gloria de Dios. Hay mujeres que tienen talentos con la música y estos dones podrían ser fundamentales para organizar el servicio de adoración. En resumen, aparte de liderar el culto colectivo, son muy pocas las labores que una mujer no puede hacer cuando se encuentra al servicio del Señor. Entonces, resumiendo, haciendo una síntesis, lo que el Señor nos muestra a través de las Escrituras es que no, el Señor desea que una mujer esté en el púlpito, liderando un grupo grande, ¿verdad? Como proclamando, predicando un sermón, guiando a los demás, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Todo lo demás, pueden servir con amor, respetando lo que dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Muy bien, en 1 Corintios 14, Pablo habló con vehemencia sobre el hecho de que las mujeres se cubrieran la cabeza en el culto. Sin embargo, no elevó esto a la categoría de regla. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? Hablaba nomás ahí el apóstol Pablo, pero no dijo esto es una regla y así tienen que hacerlo. ¿Por qué será? Y Porque se aquí estamos trataba de un hablando de problema cultural. Perdón, pastor. Sí, diga nomás, siga nomás. Sí, porque era un problema sobre todo muy dado en la cultura y que se presentaba en la iglesia de Corinto. Entonces, a nivel cultural, la mujer no podía caer en esa libertad que ahora tenía en Cristo, esa mujer cristiana, no podía sobrepasar esos límites porque era a nivel cultural, de cultura, lo que implicaba que una mujer tenía que estar cubierta, para eso era su pelo largo,
si, si ya no iba a utilizar pelo, era como, o sea, como el no usarlo era como que tuviera la cabeza rapada, ¿no? Gracias, Natalie. Me gusta mucho su explicación, que era algo cultural y algo cultural estaba objeto a cambiar, pero en el fondo no cambiaba el principio bíblico que es el liderazgo, ¿verdad? El hombre y la mujer dentro del hogar y de la iglesia, ¿verdad? No, el apóstol Pablo no estaba muy interesado en que, ¿verdad?, se vistan como se vistan, pero sí estaba interesado en que el principio bíblico se cumpla bajo los estatutos de Dios, ¿verdad? La cabeza, el líder de la iglesia, el líder del hogar, que haga bien su trabajo ante los ojos de Dios, porque lo que el mundo, el líder, el marido, el líder de la iglesia puede hacer ante los ojos del mundo para que lo aplaudan, o puede pasar de un dictador, pero ante los ojos de Dios, Él ve absolutamente todo. De Él no podemos escaparnos, ¿verdad? Muy bien, dice Pablo, entendía la diferencia entre lo cultural, sujeto al cambio, y lo normativo no debe cambiar. Lo que es norma en la iglesia es la relación de cabeza-ayudante, como ya dijimos, que no se atropellen esos roles. La forma en que se expresa la aplicación es cultural. Pablo reconocía que hay situaciones o lugares donde el no cubrir la cabeza no tendría la misma connotación negativa de la que tenía en Corinto en ese entonces. Entonces, hay muchas diferencias culturales. Hoy en día nosotros somos latinoamericanos, pero las mismas culturas, tradiciones que se viven en la Argentina no van a ser aplicables en Costa Rica. Entonces, eso vemos a diario, pero como dijo nuestra hermana Teresa, cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará, y de ella nos alimentamos, de ella disfrutamos las bendiciones que el Señor nos da. ¿Qué es lo mejor que un líder puede hacer para mantener la armonía dentro de la congregación con respecto al papel del hombre y la mujer? Pregunta final. Y aquí hay algunas pistas. ¿Qué podrían hacer ustedes en una situación como esta? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Teresa, adelante. Pues ahí sí, tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande por ser como Cristo, porque pues él vino a servir, ¿no? Él lo que lo identificaba era su sencillez, su amor, la humildad. Entonces, eso es lo que en estos tiempos pues debemos de entender a despojarnos. Hay un versículo bíblico que a mí me hace recordar esto, porque dice que la raíz de todos los males es el amor el amor al dinero, ¿no? Y muchos líderes, pues que les empieza a ir bien porque sus congregaciones empiezan a crecer, empiezan a tenerle tanto amor al dinero que se empiezan a alejar de lo que realmente es su ministerio. Ya empiezan a tener ropa cara, se preocupan mucho por su iglesia, que se vea lujosa, ostentosa, grande, bonita, y se olvidan de lo primordial, que es el compartir el evangelio. Jesús le decía a sus discípulos que a donde fueran no llevaran ni una muda de ropa, ¿no? Ni siquiera víveres para el camino, porque él sabía que en el camino iba a haber quién les iba a proveer, porque ellos iban como los niños, ¿no? Con un ímpetu y un deseo muy grande de compartir esa palabra de Dios.
Entonces, yo pienso Gracias. que es lo que debemos de tener, pastor. Gracias, querida Teresa. Muy bien. Humildad y amor por el Evangelio. Gracias, hermana. Adelante, Javier. Amén. O sea, para esta pregunta, o sea, quiero recordar un pasaje bíblico. O sea, no recuerdo el texto exactamente, pero sí más o menos lo que dice es que le escribe al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma. Hago referencia de pronto a, no significa que uno no va a tener lo necesario como para estar bien y poder quizás ayudar a otros, sí, pero con ese enfoque, ¿no? Desde ese ángulo, que de acuerdo al propósito que vamos a desarrollar, Dios nos proporciona lo necesario y pertinente para que podamos llevar a cabo la misión, ¿sí? El tema de ayudar, de servir, el tema de cuidar al otro, sí, que vean reflejado, digamos, como eso de Dios en nosotros, ¿no? A través de esas actitudes buenas que se tomen. Pero también me pregunto yo, ¿para qué le sirve a Javier, digamos, tener 10, 15, 20 carros? ¿Qué hace eso por el alma de Javier? O sea, nada, ¿cierto? Entonces a veces nosotros nos enfocamos en cosas, digamos, que humanamente pues son buenas, pero pues que a nivel espiritual quizás no nos sirven, ¿sí? Y nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante, hacer lo que nos dijo Jesús, lo que nos encomendó Jesús que hiciéramos, que era anunciar el evangelio, llevar la buena nueva. Gracias, querido Amén. Javier. Excelente. Muy bien, hermanos y hermanas. Entonces, como dice aquí, por encima de todo debe liderar con verdadera amor y humildad. Recordar siempre, hermanos y hermanas, a quién estamos sirviendo, quién nos está mirando, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y todas esas respuestas tienen un solo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, cómo nos salvó, nos redimió, nos preparó, nos equipó para que vayamos y compartamos el Evangelio. Habrá momentos en que la naturaleza pecaminosa nos hará a Satanás que veamos sobre los hombros a los demás, pensando que somos más preparados, que dedicamos más tiempo al estudio bíblico, y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en esos momentos, les exhorto en el amor de Cristo a postrarse a los pies de su Señor y Salvador Jesucristo. Solamente así encontraremos el consuelo, la humildad, la fortaleza, la perseverancia y también esa palabra que siempre se nos olvida, que es ponernos en los zapatos de los demás, mostrar empatía por los demás, mostrar que son importantes, que son parte importante de nuestro grupo sembrador, que son partes esenciales para que nuestro grupo crezca, ¿verdad? Y el segundo lugar, como dice, debe mostrar respeto y aprecio genuino para todos aquellos que sirven, especialmente a las mujeres. Este es algo que siempre vamos a tener en mente, eso, ¿verdad? Los talentos, las bendiciones que ellos nos dan a nuestro ministerio. Y como dijo Javier, nuestro querido hermano Javier, son maravillosas evangelistas, ¿verdad? Que nos ayudan, que fortalecen, que comparten valientemente el Evangelio, mucho mejor muchas veces que nosotros. Damos gracias al Señor por eso. Y al fin del día, estamos aquí para compartir el Evangelio con todas las personas que podamos. Fin, para la honra y la gloria de Dios. Querido Javier, y luego Desi. Adelante. Javier, hermano, el micrófono. Ah, sí, señor. Sí, pues digamos que no es fácil, digamos, uno estar de pronto
digamos, en este camino, pero hemos entendido que la obra de pronto no es nuestra, que quizás la hace el Señor, ¿sí? O sea, Dios es obrando a través de nosotros y ayudándonos pues a fortalecernos y que podamos avanzar. Es decir, como quería recordar un texto bíblico, o sea, la obra que Él ha iniciado la irá perfeccionando, ¿sí? Y entender de que nosotros fallamos, pero que ahí está Dios, que es quien nos va fortaleciendo, está Dios quien nos va colocando lo que hace falta para que nosotros podamos ir avanzando pues en la obra del Señor. Gracias, querido Javier. Escuchamos a Desi. Pastor, a ver, una preguntita. Sí. Mire, en una congregación es pentecostal, Ujú. hay una pastora que, o sea, ella dirige el culto. Entonces, justamente yo le hice esa pregunta, ¿no? Yo le hice esa pregunta, le digo que ella no debería estar dirigiendo el culto. Ujú. Entonces ella me respondió de que si no hay, no hay un hombre para que abra una congregación, porque ella la había abierto esta congregación, o sea, tenía una congregación en un pueblo, pero se va Ujú. a otro pueblo y abre un nuevo grupo. Entonces, ella dice, al no haber hombre, entonces puede una mujer tomar liderazgo de pastora, digámoslo así. Gracias, pastor. Excelente pregunta. De hecho, hay algo que estamos trabajando en Academia Cristo en Pulpalca, Perú. No sé si ustedes conocen a nuestra hermana Amelia, ¿verdad? Ella está buscando un líder hombre, entrenando a un hombre que tome las riendas de su grupo sembrador. Otra vez volvemos al principio bíblico, ¿verdad? Pasajes bíblicos que Adán fue primero antes que Eva. El Señor nos dice que eh, no queremos que una mujer guíe el servicio, la predicación de la palabra de Dios. En este caso específico, ella, siguiendo la palabra de Dios, podría entrenar a alguien, algún hombre. Debe haber un hombre, ¿verdad?, que pueda ser entrenado para que tome las riendas del servicio bíblico. Pero eso no va a pasar porque la iglesia pues pentecostal entrena, prepara pastoras. Entonces parte de su preparación es parte de su interpretación bíblica, como ellos piensan que puede una mujer está bien predicar la palabra de Dios en frente de la congregación, guiar a, a una gran cantidad. Entonces, eso es la preparación que la pastora tiene, que ha sido entrenada de esa forma, pero bíblicamente no va acorde a los principios bíblicos, a los principios doctrinales que encontramos en la palabra de Dios. Es difícil porque ella siempre va a decir, pues no hay hombres, pero me imagino que sí debe haber uno o dos o tres hombres en toda la aldea, ¿verdad? Natalie, Amén. la última pregunta. Sí, señor. Con respecto a esto, eh, bueno, en mi grupo sembrador somos mujeres, pero yo Ujú. tengo otro grupo que por circunstancias de salud de la hija menor de la familia, pues ahí eh, el jefe de hogar y otras personas que llegan ahí, que quieren reunirse ahí con ellos, ahí llegan dos hombres más. Y yo he visto talentos en un vecino y le he hablado así, o precisamente con estos pasajes, tiempo atrás, pero ¿qué pasa cuando no aceptan el, bueno, llamado no, porque el llamado pues lo hace Dios, pero
yo le veo talentos y esos dones que cómo se aborda, Pastor Nixon, al nivel, porque de la palabra está, y sabemos pues también que hay que orar. Yo le he dicho pues que le ore al Señor, mostrarle a Él pues cómo quiere que le sirva en forma más específica, ¿verdad? A nivel de, de, de un grupo de personas para alimentarlas, para formarlas, liderarlas. Pero ¿qué pasa Ujú. cuando hay un rechazo de la persona? ¿Cómo se puede abordar, pastor? Excelente Gracias. pregunta, querida Natalie. Sí, un poco complicado. Obviamente, lo ideal sería seguir buscando. Y específicamente en este caso, ellas, las que están compartiendo la palabra de Dios, están ejerciendo el sacerdocio universal, compartiendo la palabra de Dios con otras personas, ¿verdad? No han recibido un llamamiento en el cual pues les da esa oportunidad de compartir más directamente la palabra de Dios. Pero por ahora están compartiendo como el sacerdocio universal, que somos llamados de la Gran Comisión. Y con el tiempo, pues habría que ver, ¿verdad? Si de pronto no hay otras personas, podría hablar con su consejero a ver qué consejos tiene él también, ¿verdad? Gracias, pastor. Bueno, hermanos, vamos a cerrar la clase esta noche con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estudiar su palabra. Damos gracias al Señor por guiarnos a través de la luz de las Escrituras, temas difíciles, temas complicados de aplicar, pero sin embargo, como dije, si tenemos claro nuestros roles tanto como hombre y mujer, y si lo hacemos todo para la honra y la gloria de Dios, todo será gozo, todo será alegría y satisfacción espiritual. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe. Cuídales, protégeles de todo mal y peligro. Continúa fortaleciéndoles para que sigan proclamando valientemente el Evangelio en su lugar donde están con su grupo sembrador. Bendícenos, Señor, y haz que todos los días nos regocijemos en tu palabra. Encontremos ahí el consuelo, las respuestas a nuestras dudas que solamente tú nos das a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan todos una bendecida Amén. noche